Saludamos así también a cada oyente que está mirando, escuchando esta palabra a través de las redes sociales. Amén. Gloria a Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y cuando lo tengan, me contestan con un amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Amén. 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer desde el 14 hasta el 17. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Diga en voz alta conmigo el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Diga un gloria a Dios en esta hora. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que sea el Señor en esta hora hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, en esta hora, Dios mío, mi alma te alaba, te adora y exalta tu santo y poderoso nombre en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú, Señor amado, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor amado, que de lo más vil y menospreciado has escogido, Señor, para avergonzar al sabio. Dios del cielo, en esta hora, Señor mío, ante su mano poderosa, Rey de gloria, reconociendo, Señor, mi total dependencia de ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú eres la vid verdadera y nosotros el pámpano, y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Yo vengo clamando en esta hora, Dios, que sea usted, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora sopla vida, Señor, rompe cadenas, Dios, por medio de tu palabra, Señor, liberta, quita los velos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, envía esa maná del cielo, Padre, por medio de tu palabra. Oh Espíritu Santo, yo le pido que sea usted tomando el dominio de todo mi ser, de mis pensamientos, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, sea usted poniendo palabras, Señor, palabras para bendecir, para edificación de tu pueblo, Señor. Salva, Dios, aquel que no es salvo, Señor. En esta hora atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, Señor. Reprende, Dios amado, al enemigo, reprende al devorador, reprende, Señor amado, todo pensamiento contrario, Señor. En esta hora traemos cautivo toda la obediencia a Jesucristo, Señor, todo pensamiento, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús, aleluya. Diga un gloria a Dios y tome asiento, amén, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le voy a pedir al hermano Esdras que me ayude acá con el piano, amén. Gloria a Jesús. En esta hora vamos a hablar sobre la palabra de Dios. El tema es la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos aman leer la palabra del Señor? Solo usted lo sabe, amén. Gloria a Jesús. El hermano Esdras, yo no sé si ustedes se acuerdan sobre qué el hermano predicaba la semana pasada. Menos hermano Fernando. El hermano hablaba sobre la oración, amén. Y él nos preguntaba, él hacía la pregunta, ¿qué significa la oración para nuestras vidas? Amén. Y a la mayoría de nosotros, él nos preguntó,
qué significa la oración para usted. No sé cuántos se acuerdan. Amén. Y yo no sé si usted se acuerda lo que usted respondió, pero la mayoría respondió que la oración es una manera en cómo nosotros hablamos con Dios. Amén. Es una manera en cómo nosotros nos comunicamos con el Señor, nos desahogamos, amén, nos despojamos de nuestras ansiedades, preocupaciones, amén. Es una manera de cómo nosotros hablamos con el Señor. Y en esta noche el tema es la palabra de Dios, amén. Thank you, Heidi. La palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Así que la oración es nosotros hablando con el Señor. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es Dios, es el Padre hablando con nosotros. Es el Padre hablando con sus hijos, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo quiero que ustedes mediten. El hermano Ezra hacía una pregunta: ¿qué significa la oración para sus vidas? ¿Verdad? Quiero que ustedes mediten qué significa la palabra de Dios para sus vidas. Amén. ¿Qué significa la palabra de Dios para mi vida? Amén. Quiero que usted medite en eso. Y también, si somos sinceros, ¿cuántos leemos la palabra del Señor todos los días? ¿Cuántos leemos la palabra del Señor todos los días? Si somos honestos, usted y Dios lo saben. Amén. Gloria a Jesús. Quiero preguntarles en esta hora, ¿cuántos han comido en este día? ¿Cuántos han comido desayuno, almuerzo? Posiblemente algunos ya cenaron. Bueno, Fernando solo una vez, yo también solo una vez. ¿Cuántos han bebido agua? Water, right? Café, ni se diga, right? Gloria a Dios. Sabemos que nosotros necesitamos comer comida sólida todos los días, ¿verdad? Y beber agua para satisfacer y alimentar nuestro cuerpo, nuestro estómago, ¿verdad? Cuando nosotros comemos comida sólida, eso nos da las fuerzas, la energía, nos sustenta durante el día para hacer todo lo que tenemos que hacer. Amén. Y incluso cuando no comemos, ¿verdad? Hay un término en inglés que se llama hangry, ¿verdad? Que las personas están hungry y angry, ¿verdad? Enojadas y hambrientas. Así que cuando uno no come, uno aparte que se siente débil físicamente, también se puede notar más irritado, ¿verdad? Más enojado, que se estresa con más facilidad, puede tener dolores de estómago, dolores de cabeza. Incluso nosotros planeamos en avanzado lo que vamos a comer. Desayunamos y ya estamos pensando, ok, ¿qué voy a almorzar en este día? Para los que cocinan, ¿verdad? ¿Qué voy a cocinar en este día? Right? Ya planeamos en avance. Si usted está en el trabajo, yo sé que es común que tal vez su compañero de trabajo le ordene comida, ¿verdad? Tal vez solo uno puede salir. Bueno, vamos a ver en esta hora lo que dice la palabra del Señor en San Lucas 4:4. La palabra del Señor dice en San Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Será que así como usted y yo nos preocupamos para comer comida sólida todos los días, nosotros tenemos esa diligencia, esa preocupación para comer la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es el pan que el Señor nos ha dejado? Y no un pan físico como la comida, ¿verdad? Es pan para nuestra alma. Es pan para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestra relación con Dios, para aumentar nuestra fe, para conocer más a Jesús. Amén. Hay muchas personas que se sienten vacíos. Amén. Y incluso muchos cristianos que están raquíticos espiritualmente porque no leen la palabra del Señor. Amén. Como dice el pastor, creo que lo ha dicho, o mi hermano Fernando, que están desnutridos espiritualmente porque no comen la palabra del Señor.
o no comemos, ¿verdad? La palabra del Señor. Y es importante porque en la palabra del Señor es el manual, es el GPS que el Señor nos ha dejado. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Necesitamos que la palabra del Señor nos guíe, pero para eso, para saber qué es lo que dice el Señor, tenemos que leerla. Amén, tenemos que leer. Digan conmigo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como una lámpara, amén. Gloria a Dios. Y por eso es necesario que nosotros leamos y comamos de este pan a diario, amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús es el pan de vida. Vamos a San Juan 6, 33 al 35. San Juan 6, 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿cómo dice? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué hambre y sed está hablando el Señor? ¿Él está hablando de algo físico o de algo espiritual? El Señor está hablando de lo espiritual, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el que a Él viene nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre, amén. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, amén. Hay una alabanza que dice que si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, amén. Y es cierto, dice la palabra del Señor que el Señor es mi pastor y nada me faltará, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y mientras yo oraba acerca de este tema, el Señor me traía a la mente que le dijera a ustedes de la importancia de tener nuestra porción a diario. Dice la palabra del Señor que Jehová es mi porción. Amén. Y me traía a la mente en Éxodo 16, 4. Éxodo 16, 4. Cuando el pueblo de Israel fue instruido por Dios a recoger diariamente la porción de un día del maná del cielo, ¿verdad? El maná del cielo era el pan de Dios que Dios les enviaba al pueblo de Israel para que ellos comieran. Y así Dios quiere que nosotros tomemos de esa porción a diario y que usted sepa que el Señor es su porción. Pero que depende de usted y de mí si nosotros vamos a ir donde el Señor y vamos a tomar esa porción a diario. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 73, 26 al 28. Salmo 73, 26 al 28. ¿Cómo dice? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gloria, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Amén. Dice que el Señor es nuestra porción. Amén. Gloria a Jesús. Yo no sé cuántos se alegran en esta hora al saber eso. El Señor es nuestra porción. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos que la palabra del Señor está lista, está ahí, lista para consolarle, para fortalecernos, para guiarnos. Pero muchas veces, en vez de ir a la palabra del Señor, buscamos otras fuentes para refugiarnos. Y hacemos lo que el pueblo de Israel hacía en Jeremías 2:13, donde el Señor les dice,
porque me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Y la cisterna rota representa todo aquello que usted busca refugiarse en. La televisión, Netflix, el teléfono, social media. Hay tantas cosas, otras fuentes que usted busca en vez de ir a la palabra del Señor, que esa debería ser nuestra fuente principal, porque el Señor es aquella fuente inagotable. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Yo le preguntaba a usted, bueno, les decía que cuando nosotros no comemos comida sólida, ¿cómo nos notamos? ¿Verdad? Más irritados, débiles. Pero ¿y qué cómo usted se nota cuando no lee la palabra del Señor? ¿Cómo usted se nota cuando ha dejado por mucho tiempo o se ha descuidado? ¿Qué pasa? Que se ha descuidado, ¿verdad? A lo mejor una semana, un mes. Ha descuidado la lectura bíblica. ¿Cuál es la diferencia que usted nota? ¿Cuál es la diferencia que usted nota en su fe, en su comportamiento, en sus pensamientos? ¿Será que usted se siente más triste? ¿Será que su fe comienza a tambalear? Amén. Y muchos hacemos excusas, ¿verdad? De que no tengo tiempo, es aburrido, no le entiendo, paso ocupado, etcétera. Pero yo le pregunto en esta hora, ¿dónde están sus prioridades últimamente? ¿A dónde están nuestras prioridades últimamente? Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, que es un texto bíblico bien conocido. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos a diario, pero muchas veces para nosotros puede ser más fácil hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él y que busquemos su rostro, su reino y su justicia primeramente. Y Él dice que todo lo demás será añadido. Amén, gloria a Dios. Él dice que si Él cuida de las aves del cielo, ¿cuánto más valemos usted y yo? Él tiene contado cada cabello en nuestra cabeza. Amén. Gloria a Jesús. Quiero que vayamos y también examinemos la vida de dos hermanas que a mí me gusta hablar sobre ellas, porque siempre que leo este pasaje bíblico me edifica. Y es sobre Marta y María. Y si vamos a Lucas 10:38 en adelante, léalo conmigo en Lucas 10:38. Me contesta cuando lo tengan. Gloria a Dios. Amén. Léanlo conmigo. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, ¿qué es lo que había hecho María? Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Y cuál es la diferencia que vemos acá? Yo he leído estos pasajes bastantes veces. Y esta vez me llamó la atención porque dice que María estaba sentada a los pies de Jesús y ella oía su palabra. Ella oía la palabra que Jesús estaba hablando en ese momento. Amén. Y dice al final, dice que María había escogido la buena parte. Y así es importante que usted y yo escojamos esa buena parte a diario. Porque déjeme decirle que usted siempre va a tener algo que hacer.
siempre va a haber afanes, siempre va a haber responsabilidades, siempre va a haber algo que usted pueda usar como excusa para no leer la palabra del Señor. Pero así como usted y yo no ponemos excusa para comer nuestra comida sólida, así no tenemos que poner excusa y poner como prioridad leer la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios, porque este es el pan que Dios nos ha dejado para nuestra alma. Amén, gloria a Jesús. Yo no sé cómo usted se nota cuando deja de leer la palabra del Señor o cuando la lee todos los días. Yo he notado la diferencia en mi vida. Yo me siento más conectada con el Señor. Amén. Incluso dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Amén. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y una manera de permanecer en Dios es a través de su palabra, guardando su palabra. Amén. Meditando en ella. Y también en Josué, Dios le dice que medite en su palabra, en la ley de día y de noche, porque entonces todo lo que él haga va a prosperar. Amén. Gloria a Jesús. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a Primera de Pedro 1, 24 al 25. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lea el 25 conmigo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Jesús. La hermana Mabel, cuando ella predicaba este viernes, ella decía una frase que llamó mi atención porque es cierto, y ella usaba este texto bíblico. Ella decía que las modas cambian. Es cierto, lo que hace 10 años estuvo de estilo o de moda, posiblemente ahora ya no lo está. Lo que hoy día está de moda, posiblemente en otros 10 años no va a estar de moda, van a haber otros estilos. Amén. Pero dice la palabra del Señor que la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta palabra vemos que ha permanecido por más de 2000 años y sigue siendo efecto hoy en día en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dice que la palabra del Señor permanece. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es algo que no cambia, ¿verdad? Algo que está anclado, algo que es permanente. Y vemos que la palabra del Señor cambió las vidas de muchas personas cuando Cristo estuvo caminando en la tierra y sigue haciendo cambios, transformando las vidas. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Voy a leer la introducción de este libro. Sé que ustedes no la tienen, pero pongan atención. Dice, la comunicación es un aspecto esencial de toda relación. Para Dios la comunicación es de tal importancia que nos dio la Biblia, donde encontramos sus palabras y que nos entregó a través de seres humanos que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dedique un momento a pensar en la maravilla de que Dios, además de hablarnos a través del Espíritu Santo, también inspiró a ciertos autores para que escribieran sus palabras con el fin de que su pueblo las lea y las aplique a su vida. Amén. Porque con solo leer y saber toda la palabra del Señor, pero si usted no la aplica, su fe es muerta. Porque dice la palabra del Señor que nuestra fe sin obras es muerta. Amén. Los lectores originales del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no fueron los únicos que se beneficiaron de su palabra transformadora. La palabra de Dios ha permanecido a través del tiempo y nunca perderá su importancia ni su poder en la vida del creyente. Amén. Gloria a Jesús. El primer punto que toca acá es la Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a hablar brevemente sobre este punto, pero algo que
que describe es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. So vemos que en el Antiguo Testamento es Dios hablando a su pueblo por medio de sus profetas. Yo no sé si hay alguien aquí que puede mencionar alguno de los profetas en el Antiguo Testamento. Amós, Ageo, Elías, Daniel, Moisés, Habacuc, amén. Sofonías, Isaías, Jeremías, amén. So, Dios nos habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, amén. Y de ejemplo, el libro pone a Moisés y a Jeremías, amén. En Éxodo 34, 27, Éxodo 34, 27, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. So vemos que Dios le dio palabras a Moisés para que las escribiera y se las dijera al pueblo Israel. Amén. ¿Están conmigo? Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Porque a través de estos hombres de la Biblia, estos profetas que acabamos de mencionar, Dios se comunicaba con su pueblo. Amén. Y en el Nuevo Testamento, no sé si me pueden mencionar algunos libros del Nuevo Testamento, aparte del hermano Fernando. El Nuevo Testamento, come on guys, you guys know it. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Santiago, Hebreos, casi todos los está diciendo Fernando. Gloria a Dios, Gálatas, amén. Así que, gracias los que participaron. En el Nuevo Testamento es Dios hablando directamente con nosotros por medio de su Hijo Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 1. Hebreos 1, 1 al 2. Gloria a Dios. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos se alegran que el Señor envió a su Hijo unigénito a dejarnos esta palabra y a morir por nosotros. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. También vemos que la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. El texto principal que leíamos estaba en 2 de Timoteo 3:16 y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, amén, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, amén, aleluya. Así que vemos que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y es importante que nosotros leamos y que apliquemos a nuestra vida la palabra del Señor. Es importante que usted sepa la palabra del Señor, amén, porque hay mucha gente que se puede parar en los púlpitos a predicar, pero yo no me tengo que dejar llevar ni usted por lo que ellos digan. Usted tiene que medir todo con la palabra de Dios. Usted tiene que probar
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que esto va conjunto? ¿Será que esto es una opinión? Amén. Es importante, amén, también para no dejarnos llevar por doctrinas falsas. Amén. Tenemos que ser sabios en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. El tercer punto acá dice que la palabra del Señor es viva y es poderosa. Amén. En Isaías 55, gloria a Dios, Isaías 55, 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos que la palabra del Señor Dios la envía y que va a ser el efecto que el Señor quiere en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Yo leía un comentario acerca de este texto bíblico y dice, y así como la nieve y la lluvia riegan la tierra para que dé fruto material, así también la palabra de Dios riega el alma para que produzca fruto espiritual. Amén. La palabra del Señor nos ayuda a dar frutos espirituales, amén, porque nos transforma de adentro para afuera, amén. Gloria a Jesús, y por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor. También dice la palabra de Dios cuando vemos la armadura de Dios, que la palabra de Dios es la espada, ¿verdad? La espada que el Señor nos ha dejado para poder luchar contra las acechanzas y las mentiras del diablo, amén, que el Señor lo reprenda. Y vemos que el Señor nos dejó un ejemplo. Él fue tentado en 3 ocasiones y Satanás usó la palabra, no de una manera apropiada. Y Jesús, ¿qué fue lo que usó para defenderse? Él usó la verdad, que es la palabra del Señor. Amén. Así que por eso es importante que usted y yo leamos la palabra del Señor. Amén. A diario. Vemos que la palabra de Dios nos transforma a la imagen de Cristo. Como seguidores de Cristo tenemos que ser transformados día a día. Mi hermana Graciela, cuando ella oraba, ella decía, Señor, ayúdanos a pensar como tú piensas, ayúdanos a hablar como tú hablas, a caminar como tú caminaste o caminas, amén. Así que por eso es importante que a través de la palabra, cuando nosotros la leemos, nosotros vamos a conocer más de Jesús. Vamos a saber qué es lo que el Señor espera de nosotros, amén. Esta palabra nos va a guiar, nos va a santificar, va a aumentar nuestra fe, pero si usted no la lee, ¿quién adoró a aquel quien no conoce? Es muy difícil adorar a alguien que usted no conoce. Pero cuando usted conoce a Dios, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia y que nuevas son sus misericordias cada mañana y que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz, se nos hace más fácil adorar al Señor, levantar nuestras manos y ofrecerle una alabanza, amén. Gloria a Dios, porque el Señor es digno, pero cuando usted no lee la palabra y no sabe quién es Dios o Jesús en su vida, es difícil adorar a alguien quien usted no conoce. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, vemos que la palabra del Señor nos transforma. En Romanos 12:2, Romanos 12:2 dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Sabemos que la palabra del Señor va transformando nuestros pensamientos, amén. Cómo nosotros vemos las cosas, amén. Nosotros tenemos que ser transformados en cómo nosotros pensamos. No tenemos que conformarnos a este mundo, amén.
Porque nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos, amén, y que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y muchas personas no leen la palabra del Señor porque nos confronta. Cuando uno lee la palabra del Señor, la palabra del Señor es como un espejo y vemos que nos confronta y refleja nuestra naturaleza pecaminosa, de que somos necesitados de la gracia, del perdón y de la misericordia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan 7:7 que el mundo aborrece a Jesús porque Él testifica en contra de sus obras, de que sus obras son malas. Amén. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Amén. Y muchas veces nosotros nos da miedo, no queremos ofender a nadie al hablar de Jesús o de la palabra del Señor. Pero vemos el ejemplo de Jesús. Dice, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él, de que sus obras son malas. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor nos ayude a poder predicar esta palabra con autoridad y con denuedo. Amén. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y para ir concluyendo, dice la palabra del Señor en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? Leyendo su palabra. Lea la palabra del Señor y usted va a poder conocer más a Jesús. Gloria a Dios. Y dice escudriñad. Y escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Amén. Así que el Señor nos envía a examinar con mucha atención la palabra del Señor y aparte de eso a ponerla por obra, ser hacedores de la palabra del Señor, porque si nosotros la leemos y no la ponemos por obra, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos siendo hipócritas y decimos soy cristiano, me sé toda la Biblia, pero no la pongo por obra, entonces esa fe es muerta. Amén. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. Y no solo decir soy cristiano de diente a labio. Amén. Gloria a Jesús. Con su palabra nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Hace unos meses yo estudiaba el libro de Efesios. En Efesios 1 está nuestra identidad en Cristo. Yo no sé si usted ha leído acerca de las bendiciones espirituales, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Yo no sé si alguien sabe cuáles son esas bendiciones espirituales. Pero una de ellas, y le dejo como tarea, es que dice que nosotros somos predestinados, adoptados, santificados, redimidos, escogidos, perdonados, amén, y que Dios nos ha dado acceso a todas esas bendiciones por medio de su Hijo Jesús, amén. Y si nosotros no leemos esta palabra y no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, entonces el enemigo va a venir con facilidad a engañarnos con sus mentiras, a tratarnos de hacernos sentir culpables, amén. Así que por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, amén. Y para concluir, yo les preguntaba a ustedes al principio, no sé si se acuerdan cuál fue la pregunta que yo les hice. ¿Qué significa la palabra de Dios para usted? Amén.
Yo no sé si hay alguien que quiere voluntariamente contestar o describir eso. ¿Qué significa la palabra de Dios para su vida? Nobody? Ok, bueno, no lo voy a forzar, pero, Dailin, thank you. La respuesta a nuestra oración o la respuesta a nuestra preocupación o es una manera de que Dios nos responde a nosotros. Como nosotros hablamos con Él a través de la oración, Él nos habla a nosotros a través de la palabra. Amén. So, no sé si escucharon a Dailin, pero ella dijo que la palabra del Señor es Dios hablando con nosotros, ¿verdad? Es Dios respondiendo a nuestras oraciones a través de su palabra. Amén. No sé si hay alguien más que quiere dar su opinión. Fernando, go ahead. Amén. Amén. So él decía, hermano Fernando decía que la Biblia me identifica quién soy yo. Así que él dice que la Biblia me dice cuál es mi identidad en Cristo Jesús. Amén. No sé si hay alguien más. El hermano Elmer. Amén, amén. So, el hermano decía que la Biblia es nuestra guía. Amén. Y eso es lo que dice el Salmo 119, 105. Amén. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. So, voy a dejarlo hasta ahí porque los veo nerviosos. Y otra pregunta que quiero que ustedes mediten es de qué maneras he visto la obra del poder de la palabra de Dios obrando en mi vida mientras la leo, la estudio y la aplico a la realidad práctica. So, cuando usted lee, cuando estudia la palabra del Señor y cuando la pone por obra, ¿cómo usted nota o qué obra usted nota que hace en su vida? Amén. So, medite en eso, right? Para mí, cambia la manera de cómo yo lidio con mis preocupaciones porque yo estoy confiada en lo que dice la palabra del Señor, que yo le eche a Él todas mis ansiedades porque Él tiene cuidado de mí. Y que yo no tengo que estar afanada o ansiosa por nada, sino que le presente a Él todas mis peticiones y Él me dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Así que para concluir, la comprensión de que la Biblia es la presentación divinamente inspirada del mensaje de Dios a la humanidad nos debe llevar a confiar en su contenido y valorarla como tal. La palabra de Dios es su poderosa comunicación con nosotros que nos capacita para entender mejor su santidad y su voluntad para nuestras vidas. ¿Ha buscado usted una oportunidad de dedicarse a leer esa palabra divina? Dedique un momento a trazar un plan con el fin de desarrollar el hábito de leer la Biblia cada día. Mientras estudia la palabra, deje que ésta lo desafíe y transforme su vida con sus decisivas verdades llenas del poder del Espíritu. Esta semana manténgase en oración acerca de la manera en que usted puede descubrir personalmente más cosas acerca de la palabra a través de la lectura, el estudio y la meditación en ella. Amén. Así que yo pienso que el Señor entre la semana pasada y esta semana nos está hablando a que regresemos a lo básico, ¿verdad? Que es a la lectura y a la oración. Amén. Gloria a Dios. Porque muchos podemos servir en la casa del Señor todos los días, pero eso no indica que nosotros estamos teniendo una relación personal con Jesús. ¿Y cómo podemos tener una relación personal con Dios si no hablamos con Él? Si no compartimos tiempo con Él por medio de su palabra. Amén. Quiero que se pongan de pie en esta hora.